Buenas tardes, amigas y amigos de Vociferante. Aquí estamos otra vez de vuelta con Eduardo Salgado. Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias. Hola Rocco, con Rocco, ¿cómo estás, Rocco? Muy bien, a todos un saludo. Y con Lani Anaya, desde Suecia, Lani. ¿Cómo Hola, estás? bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien también. Bien, bien. Sí, Bueno, pues esta semana ha sido una bomba. Hemos tenido un montón de información por todas partes del mundo. Bueno, empezando con lo que abrimos de Ecuador y que tuvimos una invitada especial que nos pudo platicar un poquito más al respecto de pues lo que pasa en este país sudamericano y que pues está haciendo, parece que el mundo está en un momento, bueno, nuestro hemisferio está en un momento muy especial y vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Bueno, primero empezando por lo nacional. Y antes de pasar a lo que más hizo eco en esta semana, vamos a empezar por dar un breve comentario a algo que también es importante y que quizás por la relevancia de otros acontecimientos quedó un poquito de lado. Y es que, bueno, pues se aprobó ya las reformas constitucionales que dan paso a la revocación de mandato. Hubo una larga discusión al respecto y, bueno, la oposición hizo, me parece que una labor importante tratando de defender su punto. Al final, el, la mayoría de Morena la aprobó. Y vamos a dar un breve panorama al respecto, ya que un breve comentario para alcanzar a tocar todos los temas que tenemos el día de hoy. sí. Entonces, ahora sí, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar a decir algo sobre la revocación de mandato, que ya es un hecho? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Considero que es como muchas de las cosas que está haciendo la administración de Andrés Manuel López Obrador, una, es un acto simbólico nuevamente, ¿no? Para mí no representa como para muchos personajes, para mí no representa ningún riesgo político de ninguna forma. Me parece que es algo, a lo que me refiero con que es algo simbólico, es algo que Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña eh, y lo cumple, ¿no? Es ahí como para adjudicarse un triunfo de campaña. No me parece que sea muy trascendental en la vida democrática de México. Tal vez sí, porque no hay mucha participación histórica, pero pues vamos a ver cómo se da el primer ejemplo de esto, ¿no? No me parece que haya ningún riesgo democrático eh, y lo voy a dejar en que es un acto simbólico de Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué piensas, Lani? Ya que te tocó, ya que Rocco se fue. Ok. Pues yo creo que, digo, es una medida que también concuerdo en que la había ya prometido López Obrador. Yo no sé, yo creo que no es el único ejemplo ahorita que tenemos en cuanto a si es democrático o no. A mí me preocupa que un personaje como López Obrador no ha sido capaz o hay muchos debates al respecto si ha ganado o no los procesos electorales anteriores, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa para la siguiente elección, que podría ser un poco sensible. Sin embargo, bueno, si tanto hay que recordar también que Morena pues está con mayoría, o sea, con la mayoría en las cámaras, ¿no? Entonces era esperado que lo fueran a aprobar. Um, yo creo que también igual y Rocco nos puede comentar un poquito más al respecto porque bueno, eh, yo la verdad no exploré mucho el tema, pero lo que sí sé que por un lado el que haya este tipo de reforma pues ayuda a que los ciudadanos también tengan el poder de pedir esta revocación, ¿no? No solamente viene desde el Congreso. Entonces, desde ese lado creo que es una buena práctica, pero a mí, como digo, lo que me preocupa es
depende en qué contexto vaya a ser, ¿no? Y si ya hemos tenido problemas en que los políticos apelan a que no ha habido procesos limpios de elecciones, bueno, ¿qué va a pasar en alguna elección donde esto sea así y sobre todo en personajes que han reclamado varias veces que sus triunfos, o sea, que no han tenido triunfo en diversas elecciones? Bueno, pues es una preocupación, yo creo que comparten contigo una buena parte de los mexicanos, pero yo creo que poco a poco, pues, la comunicación social del gobierno y de las cámaras, tanto de la de diputados como la de senadores, tienen que ir despejando, ¿no? Y tú, Rocco, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues considero que también es positiva para la democracia en México, porque si bien el 1 de julio del 2018 la mayoría de los mexicanos votó por un cambio partidista e inclusive de régimen, como lo dice el mismo presidente, creo que también el cambiar de fondo a un plebiscito a mayoría democrática por las 32 entidades federativas, pues creo que también es un precedente, como lo decía Lalo, de todo lo que está haciendo esta administración, y también fija una meta y una jerarquía hacia los demás gobiernos próximos. Porque si bien es cierto, la revocación de mandato es un ejercicio democrático para limitar el accionar del gobierno en turno. Entonces, yo creo que la oposición tuvo mucha razón al decir que avalaban este propósito, aunque los comentócratas desde hace más de casi 12 años, desde el 2006, decían que Andrés Manuel siempre ha sido un peligro para México por este tipo de acciones que buscaban el hecho de cortar el mandato para que el pueblo decidiera, ¿no? Como lo que sucedió aquí en la Ciudad de México con su referéndum, e inclusive también con estas participaciones democráticas que Andrés Manuel ha impulsado desde su gobierno aquí en la Ciudad de México. Pero para los mexicanos creo que se va a hilar lo que voy a decir con el tema que vamos a tocar ahora, que va a ser Culiacán, pues podría ser ya no un arma para la oposición, sino para el mismo gobierno, porque si la estrategia de seguridad sigue fracasando en estos temas tan particulares como son los operativos para derrocar a los cárteles de la droga, pues bien, la gente se ha expuesto a peligros que obviamente no deberían de. Creo que todos somos corresponsables de lo que sucede, pero el gobierno tiene un punto en contra. Entonces, tal vez la revocación de mandato puede jugar en contra de Morena no sé, en menos de 2 años. Es una especulación, pero, o sea, podría ser como un escenario que se podría contemplar. Pues sí, bueno, antes de pasar al siguiente tema, que bien dice Rocco, va a ser el operativo fallido en Culiacán, pues yo solamente quisiera agregar que esta reforma no, en realidad, o sea, si bien Morena tiene o sea, este cambio si bien Morena tiene la mayoría en las cámaras, en ambas necesitaba una mayoría calificada, ¿no? Entonces, Sí. de hecho, varias fuerzas políticas lo apoyaron y fue oposición en la votación solo el PAN. Entonces, y bueno, los argumentos del PAN en realidad fueron siempre bastante endebles. Me parece que lo más importante que lograron insertar en la opinión, en el debate público, fue que Andrés Manuel, el referéndum no fuera en el 2021, ¿no? Sí. O que no quedara con otras elecciones, que no estuviera en la boleta en las elecciones intermedias. Entonces, bueno, pues es un tema del que yo creo que se va a seguir hablando, sobre todo cuando ya se retome como la normalidad en México, pero ahora mismo nos convoca, y yo creo que a todos los mexicanos, incluso nos ha crispado un poco entre nosotros esto que vamos a hablar ahorita y que tiene que ver con lo que pasó en Sinaloa hace un par de días, ¿no? Yo desde acá de lejos lo vi
mucha preocupación. En realidad me desvelé viendo noticias. No sé si a Lani quizá le pasó un poquito parecido, pero yo me pasaba y me pasaba viendo cosas en Twitter y lo que decía la gente y los videos que circularon, porque a esa hora era la única forma de enterarme de cosas, ¿no? A la hora en que yo estaba acá. Pero quiero preguntarles, ¿qué panorama ven ustedes? Y también un comentario así bien breve para poder hacer un par antes de cambiar, de ir al último tema. ¿Qué opinión, pues, les merece a ustedes este operativo, y los resultados y lo que, pues, ahora ya sabemos a ciencia cierta fue la liberación del hijo del Chapo Guzmán? Y vamos a empezar en el mismo orden para ya no pelearnos, ¿no? Lalo, vas, ¿tú qué tienes que decir? Ok, pues yo creo que tenemos que resaltar que hay aspectos súper negativos de lo que pasó en Culiacán, ¿no? Para empezar, me parece prudente llamarlo un operativo fallido como fue, ¿no? Llamar las cosas como son, como lo hemos tratado de hacer desde aquí. Fue un operativo fallido que dio muestras de la incapacidad histórica. Bueno, a mí me parece que es histórica la incapacidad del ejército para enfrentar al narcotráfico. El narcotráfico es súper poderoso. En México los grupos armados narcotraficantes están, yo creo que a la altura o mucho más, me atrevo a decirlo porque no estoy seguro, pero yo creo que se comparan con los grupos terroristas más fuertes en el mundo, ¿no? Con Al Qaeda, con el ejército, con el Estado Islámico, quizás no por su alcance global, pero sí en alguna formación de Estado, en algún Estado, ¿no? Entonces, yo creo que el ejército no es capaz de enfrentar al narcotráfico y lo vimos, y además otra cosa negativa fue la primera comunicación del secretario Durazo, porque al final fue una mentira, eso pues también estuvo mal. Entonces yo resalto esos dos aspectos negativos y también pues me parece que lo que podemos rescatar es que se tomó una decisión que a mi parecer, que si bien fue liberar a un delincuente, a un posible delincuente, pues ahí al menos se previno que hubiera muchos más daños colaterales y que también se aceptó después que fue un operativo fallido, ¿no? Algo que hemos dicho aquí también, que necesitábamos autocrítica, necesitamos aceptar cuando están fallando y pues al menos se aceptó eso, ¿no? Que fue un operativo fallido. Pues sí, o sea, siento en tu opinión como ante de lo malo, pues lo menos malo. Sí, claro. O sea, sí. Y bueno, tú, Lani, ¿cómo lo viste? Bueno, me interesa en especial conocer tu opinión estando lejos, ¿no? Sí, bueno, creo que es por varias cosas. Creo que hablando, o sea, justamente comparando esta cuestión, lo primero, lo de revocación era una promesa de campaña. La cuestión de seguridad también era una promesa de campaña al final de cuentas con Obrador. Eso fue de sus principales puntos cuando hizo la campaña. Por ejemplo, la cuestión de hacer comisiones de la verdad, ver cuestiones de amnistía, que en lo personal creo que no se ha dado un seguimiento, ¿no? Desde esa parte de seguridad. Lo que hemos visto hasta ahora es, él estaba promoviendo la Guardia Nacional como pues la punta de lanza de esta estrategia y vemos en este caso que tampoco resulta como esperaba, ¿no? Es preocupante, no solamente desde la parte de la población, para mí la cuestión de que, bueno, él critica años anteriores estrategias similares de la oposición en ese momento, o sea, él como oposición. Ahora que le toca, creo que era una oportunidad clave para él en su estrategia y al final retoma estrategias anteriores. No se ataca de raíz este problema, ¿no? Porque digo, igual que tú, yo me desvelé pues viendo que se publicaba, vi también posts, ¿no? De los mismos grupos narcotraficantes diciendo a quien nos ayude ahorita, vamos a darle 20,000 pesos al día.
Y si tú piensas, o sea, si nosotros pensamos que hay desempleo, que no hay servicios, que, o sea, toda la estructura socioeconómica no está bien, pues obviamente va a haber gente que no le importe mucho eh, costo-beneficio, pues se va a integrar, ¿no? Claro. Entonces, para mí ese es un punto muy, pues él tenía la oportunidad de hacer otro tipo de estrategia y creo que no coincido mucho, si bien al final acepta que fue una estrategia fallida, a mí me preocupa en cuestión de comunicación que por varias horas no había información clara. Y cuando no hay información clara en temas de seguridad, se abren las lagunas para que haya noticias falsas o para especulaciones. E incluso su primera, o sea, yo creo que parte de lo que hacen las mañaneras era una manera, o así yo lo había entendido, ¿no? Las mañaneras tenían como fin también dar ese seguimiento a la cuestión de seguridad. Y en su mañanera en Oaxaca, lo primero que hace es decirle a alguien del periódico Reforma que de qué periódico viene, desacreditar la pregunta que tiene también, e irse por la tangente, en lugar de contestar información. Entonces, sí, desde ahí creo que no se, no actúa de manera diferente y eso hace también que tanto la oposición, pero también la ciudadanía misma esté preocupada. Sí. Y es natural, ¿no? Entonces, creo que en adelante debe trabajar cómo esto no sea un precedente para que los otros grupos narcotraficantes, que son 6 y que hay más de 80 células en el país, tomen esto como referencia. Y también la estrategia de seguridad es necesario, o sea, es necesario revisar esa estrategia que sea de manera holística, que no solamente sea de reacción eh, ante lo que sucede, sino que sea una estrategia también de prevención y que al final también se tiene que analizar en América Latina, y eso también creo que lo vamos a ver con lo de Chile, ¿no? ¿Cuál es el rol de los militares? ¿Cuál es el rol de la policía? Porque en América Latina tenemos una cuestión histórica con eso, la militarización y las fuerzas policíacas. Pues sí, pues estoy de acuerdo contigo, cuando no hay información clara, cunde el pánico, ¿no? Sí. Eso personalmente hasta lo digo porque yo me informé igual que tú y me dio mucho miedo, en realidad me preocupé mucho, nadie decía nada y como bien dice Lalo, lo que dijo las primeras declaraciones de Durazo, más que tranquilizarme o darle norte a mi opinión, en realidad me dejaron más confundido que nada, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿y tú, Rocco? Tu primer intervención, ¿cómo la ves? Pues mira, yo voy a abrir mi pedazo de opinión con muchas contradicciones, porque tomé muy fielmente y puntual como las frases más elocuentes de la declaración en Oaxaca. Dice AMLO, dice, es una decisión para proteger a los ciudadanos, cosa que si hubiera sido cierto, pues no se hubiera efectuado el operativo. Después dice, no se apaga fuego con fuego, pero creó la Guardia Nacional. Después dice que también va a enfrentar no solamente a la mafia del crimen organizado, sino a la de cuello blanco. Y esta semana vimos a la renuncia de Shams, operada por la secretaria de Gobernación. Entonces también ahí dices, no va por buen camino esto. Y concuerdo con Mauricio Merino cuando dice que el 1 de julio perdimos a un gran líder de la izquierda, a un gran líder opositor, pero también perdimos a la posibilidad de tener un presidente, porque del 1 de julio a la fecha el presidente no ha mostrado signos de una ejecución tal cual de un jefe de Estado. O sea, simplemente por aislarse en México, no salir al extranjero, acaba de recibir a Díaz-Canel, presidente de Cuba. Hay muchas especulaciones sobre la visita del presidente también, que se da en circunstancias muy sospechosas, pero eso también aúna a que la gente esté desacreditando y se genere este polarismo de que ya existe, generado por él mismo, y que ahora con estos hechos de violencia pura, que obviamente no benefician ni al gobierno ni a los ciudadanos, solamente al crimen organizado. Entonces creo que
la fragmentación y la estrategia que dice Lani que pudiera generar el gobierno de AMLO, yo lo veo muy muy lejano, en el sentido que lo que tú mismo decías, Lani, o sea, que les ofrecían 20,000 pesos a los ciudadanos para sumarse a sus filas. Pues estamos en la presencia desde hace, no sé, 20 años de la creación de un narcoestado, y este narcoestado no se va a parar ni por una estrategia ni por un presidente. Entonces creo que lo que le resta al gobierno de AMLO, pues sí, va a ser un enfrentamiento a la sociedad justo, de desacreditación por este tipo de acciones no planeadas y por este tipo de fragmentación que existe en el gobierno, porque es increíble que las entidades de seguridad no estén completamente coordinadas. Él es el jefe del Ejecutivo y él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Él tenía que, al momento que salió a Oaxaca, cuando lo abordaron los reporteros, es un presidente que le encanta hablar. ¿Y qué dijo? Yo no voy a hablar hasta que el gabinete de seguridad lo haga. Ok, es parte de su responsabilidad el gabinete de seguridad, pero él es el jefe del Estado. Entonces, en el momento que se estaba generando esta laguna de desinformación, creo que él tenía el poder de menguar las aguas, de decir, a ver, sí está sucediendo esto y ya di la orden, tan tan. O sea, creo que su capital político le alcanzaba para que la gente lo tomara, como muchos de sus partidarios que ahora lo ven como un héroe, por poner al frente a la ciudadanía en vez de a un criminal. Entonces, creo que ahí podía haber sacado un buen resultado y que hoy pues no lo tienen porque la gente lo desacredita y desacredita al gobierno. Es lo único que voy a decir. Bueno. Mira, yo estoy en parte de acuerdo contigo, en parte no, ¿no? O sea, hay muchos temas que no son de este debate que, pues, diré después o en alguna otra ocasión lo discutiremos tú y yo creo. Pero estoy en parte de acuerdo contigo cuando dices que Andrés Manuel debió ejercer un rol mucho más protagónico en la comunicación social, como lo ha hecho en todo su sexenio, ¿no? Ahora falló en eso y fue una falla importante. Yo pienso que, y aún así, yo creo que haber dejado ir al hijo del Chapo fue una buena decisión, viendo cómo se estaba poniendo la cosa en Culiacán. Y yo creo que se atrevió a tomarlas porque desde mi punto de vista él se sabe con un capital político importante que pudo haber gastado y que lo gastó. Y yo pienso que no sé, y la primera cosa en la que estoy un poquito en desacuerdo contigo es que no sé qué tanto se gastó. Yo veo en las redes sociales, trato de sentir el pulso y veo que hay mucha gente que igual está de acuerdo con que se haya tomado esa decisión a pesar de, y también reconociendo todo lo fallido que resultó la operación desde antes, ¿no? Pero bueno, como para ir cerrando al respecto, Lalo, cómo puedes ir cerrando tú al respecto de este tema? ¿Qué se viene para el futuro? ¿Qué va a pasar? Mira, yo no sé cuál, en realidad este es un tema súper complicado, como te decía, el narcotráfico es un grupo terrorista muy fuerte, pero a mí me parece que lo primero que debería pasar, o una de las primeras cosas que deberían pasar, es que todos los involucrados desde hace 18 años o tal vez un poco ¿O más, más? deberían salir a Un poco más. reconocer su responsabilidad y deberían salir a decir cuáles fueron las cosas en las que se equivocaron, admitirlo y crear un ambiente de reconciliación nacional en el que empecemos a aceptar que la violencia no es la solución para nada. Debemos empezar y deberíamos empezar todos a crear un ambiente en el que la normalización de la violencia no sea lo normal. No deberíamos estar pensando en que podemos grabar todas estas cosas ahí en vez de huir, ¿no? No puede ser así que tengamos tantos videos de gente muriendo tan fácil circulando en WhatsApp porque los mexicanos están tan cerca de la violencia todo el tiempo, ¿no? Entonces a mí me parece que la oposición debería ser responsable y admitir que se equivocaron y decirle a la gente que la violencia no es la solución en ningún momento, ¿no? Y deberíamos
deberían empezar por eso, ¿no? Especialmente porque a mí me parece que la oposición es la primera en decir como el Estado debió ir a atacar y es la primera en decir que las policías deben reprimir a las manifestaciones, que el ejército debería reprimir a todos los demás, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es esencial ahora, una cuestión de reconciliación nacional. Sí, pienso parecido. ¿Y tú, Lani, un comentario para ir cerrando este tema? Exacto, como dije, yo creo que tiene que ser una estrategia que vea más allá de golpe y reacción, ¿no? O sea, creo que el gobierno ha funcionado muchas veces así y no se puede, sobre todo con un tema que se ha dejado crecer por años, décadas, ¿no? O sea, el narcotráfico lleva décadas creciendo, apropiándose. Yo creo que también es reconocer también, com- para mí o los grupos de narcotraficantes no es como, por ejemplo, las FARC en Colombia o incluso el mismo narcotráfico en Colombia, ¿no? Ellos tenían un enfoque más de buscar el poder político per se. Y aquí en el caso del narcotráfico yo lo veo que pues es más económico. Entonces sí se necesitan atacar esas causas de raíz. Eh, igual coincido plenamente con que sí necesitamos saber qué no funcionó para saber qué nuevo podemos hacer. Um, y esto, por ejemplo, también otro detalle que olvidé, pero la líder de Morena, Jade Corpolet, sí, hizo un comunicado mal, que para mí fue muy malo, decir que el presidente es humanista y que nadie se le permite opinar. No se los vamos a permitir. Yo Sí, creo pues que es eso que es no muy es, mala para la imagen sí, de Andrés Manuel. o sea, ahí también, esas estrategias de comunicación necesitan improvisar, o sea, sí, mejorar bastante, pero como estrategia nacional hacia el narcotráfico, hay que buscar opciones creativas, innovativas, y que si el presidente quiere dar ese lado humanista, creo que tiene que haber un balance entre paz y justicia. O sea, Sí. no, si la gente también ve que hay impunidad ante pues alguien que comete tantos crímenes, vamos a seguir en ciclos y ciclos de violencia y se va a seguir normalizando. Pues sí, tú, Rocco, ¿cómo cierras? Pues Últimos. justo el tema que jamás priorizó Andrés Manuel en la campaña, él priorizó en paz, pero no priorizó en justicia. Y también una herida muy grande en México es justo esa, la de justicia, o sea, perdonar solo por perdonar y no reparar los daños, ni como dice Lalo, que la gente que estuvo involucrada a lo largo de más de 20, 30 años, pues que también acceda a conocer que efectivamente estuvo mal en sus estrategias, estuvo mal en sus direcciones y que también esto permita que haya justicia y paz, ¿no? O sea, al final lo que anhelan los mexicanos, todos nosotros, es justo eso, de que puedas salir a la calle sin que te puedan disparar o que te puedan asaltar o que te puedan secuestrar. Entonces creo que eso es lo más importante, fuera de cualquier partido, fuera de cualquier bandera y fuera de cualquier presidente, ¿no? Entonces creo que sí se debería de tomar en serio este tema de generar justicia más que paz o tal vez generar las bases del Estado de Derecho, ¿no? Es básicamente. Pues sí, yo solo como comentario final al respecto de este tema, me gustaría decir que, o sea, quiero fortalecer un poco mi mensaje con las palabras de Lalo diciendo que necesitamos como empezar a forjar una reconciliación nacional, ¿no? Este tema de la violencia en especial me da la impresión de que ha generado en nosotros como sociedad rencillas que no tendríamos por qué estar pasando, ¿no? Sí. Y identificar también que el verdadero enemigo no somos los que son de derecha o los de izquierda o los López Obradoristas, sino López Obradoristas. En este caso muy en particular, el enemigo es el narcotráfico, nosotros lo debemos tener clarísimo y empezar a enfocar nuestras acciones y nuestras opiniones en tratar de contrarrestar un problema que se ha vuelto pues bastante grande para nuestra cotidianeidad como sociedad, ¿no? Entonces, con eso voy a cerrar este tema. Reconciliémonos como mexicanos, que entre nosotros no somos enemigos en realidad. Sí. Y bueno, para pasar al último tema, ¿quién lo quiere? Yo te hago preguntas, bueno, me gustaría hacerte unas preguntas porque
yo no sé qué onda, no sé bien qué está pasando en Chile. De repente estaba yo haciendo algunas otras cosas y vi que nos empezaste a mandar mensajes de protesta y no sabía, ¿no? No sabía nada. Entonces, ¿qué lo detona a todo este tipo de estas protestas? Bueno, Creo que pues para mira, hacerlo más rápido, te preguntamos todos y ya nos responde. Ok, ahora, ¿Va? vale. Sí. Bueno, sí que yo te preguntaría que, porque lo que parece en los medios, ¿no? Lo que la información que está saliendo es que es una cuestión muy similar a la que hubo antes de Pinochet, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué factores tú notas similares, qué factores serían diferentes en este caso, si pues como si la desigualdad económica también es un factor o qué tan importante. Y la cuestión también que me resalta un poquito es este discurso, o sea que lo he visto mucho en Twitter con respecto a Chile entre comunismo, liberales, o sea, seguimos con ese discurso de la Guerra Fría. ¿Qué piensas al respecto? Y también sobre la oposición que ha hecho sobre Mm, las decisiones que ha tomado Piñeira de, de decretar el estado de emergencia ayer y hoy, lo que nos mm. comentas del estado de casi, Del toque de casi un queda. toque de queda. que queda así. Pues miren, así también rápido para no extendernos mucho, ¿qué lo derivó? En realidad se decretó hace pues más de un par de días un alza a las tarifas del transporte público, del metro, y pero eso fue como la gota que derramó el vaso desde mi punto de vista, por un asunto que voy a ligar a otra de las preguntas que me hizo Lani y que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Chile tiene una falla estructural importante que se ha ido fortaleciendo desde hace un tiempo, y les voy a dar un par de cifras que yo creo que son muy significativas de eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, Chile es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. El 76% de los chilenos viven o sobreviven el mes a través de la deuda, y 25% de esos 75 dicen que ocupan otras deudas para pagar su deuda, ¿no? Mm. O sea, el 69% de los chilenos, según una encuesta del CADEM, que es una plataforma de opinión pública muy respetable acá, dice que está difícil o muy difícil la situación para salir de sus deudas, ¿no? Tienen una tasa de desempleo de 71% que no ha podido, ha ido incrementando poco a poco en los últimos 2 o 3 años. Del último año de Bachelet, quizá un poquito más del último año de Bachelet, y Piñera no ha podido revertir eso. Y ante esa como precarización del trabajo, porque hay un fenómeno de precarización del trabajo en Chile también que tiene una tendencia a la alza desde quizá un poco más de par de años. Se ha incrementado el precio de la salud, se ha incrementado el precio de la gasolina constantemente, el agua, y de hecho recientemente dijeron que la renta o bueno, comprar una vivienda ya es inalcanzable para los chilenos por lo caro que se ha hecho el crédito, a pesar de que Chile no tiene una tasa de inflación muy pequeña y una tasa de interés de referencia también muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces, luego, similitudes con Pinochet, yo creo que también la oposición política acá está utilizando esto para retomar o para tomar un poquito más de popularidad como electoral, ¿no? Porque si bien la situación está muy grave, o sea, hay saqueos por toda la ciudad y por otras ciudades, además de Santiago. Recordemos que aquí en Santiago vive casi la mitad de la población, en la región metropolitana de Chile vive casi la mitad de la población de todo el país. Entonces, se vuelve todavía más importante lo que aquí suceda, ¿no? Entonces, sí, si bien ha habido, pues, han habido saqueos, se han quemado estaciones de metro enteras, han vandalizado el metro y eso, no creo que pueda hacerse una comparación realmente legítima con lo que pasaba cuando Pinochet estaba en el gobierno, ¿no? Con la dictadura. De hecho, bueno, los procedimientos en general son distintos, ya los militares no matan, no desaparecen, ¿no?
si bien están en las calles y por eso la oposición trata de hacer una similitud, no es igual que antes, y me ligo con la pregunta que me hizo Rocco, ¿no? Por último, aquí se habla mucho de comunismo contra los liberales y eso, ¿no? Sigue ese discurso, sí, pero no tanto por una extraña como remembranza de la Guerra Fría, sino por una extraña remembranza a la dictadura y al gobierno de Salvador Allende. Aquí en realidad no son comunistas contra liberales o lo que sea, sino pinochetistas contra de Allende, ¿no? Ese discurso sigue vivo, a mí me parece sorprendente, y todavía en las elecciones los candidatos sacan más votos dependiendo de qué tan pinochetista o no fuiste, o qué tanto apoyaron a Allende, no sé, tus abuelos o tus padres, ¿no? Todavía se sigue buscando eso. Y por último, quiero decir que esto que está pasando, que es grave, que es violento, tiene mucho que ver también con una desconexión total de la clase política con los ciudadanos, pero total. De hecho, yo nunca había visto así, bueno, si bien en México también somos como son muy populares las declaraciones desafortunadas, aquí nunca había visto tantos miembros del gobierno decir cosas que no tienen ningún sentido y que me hablan de una desconexión total con el pueblo. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas se llama Juan Andrés Fontaine, ¿no? Y él, cuando recién pasó esto de incrementar los precios, dijo, porque hay una tarifa de metro, si tomas el metro más temprano es más barato, si lo tomas mucho más tarde es más caro, ¿no? Y entonces él declaró que la gente debería madrugar y tomar el metro más temprano a las 7 de la mañana para que no les afectara el incremento, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, por ejemplo, aquí otro Nicolás Mockenberg, que es ministro de Trabajo, se está discutiendo bajar la jornada laboral a 40 horas, ¿no? Y dijo, está tan mal escrito, está tan mal redactada la propuesta de ley, que de aplicarla como fuera, Chile podría quedar fuera de jugar hasta una Copa América. O sea, dicen unas cosas. Por ejemplo, Luis Castillo, el subsecretario de redes de asistencia, asistenciales, ¿no? Dijo una vez en un programa de radio, dijo que las personas de la tercera edad iban a los hospitales no solo porque necesitaban atención médica, sino porque iban a socializar. Sí, cuando iban a los hospitales públicos a socializar, no, te juro, no lo puedo creer. El ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo, yo no sé por qué me hablan de las regiones para arreglar techos de colegios o salas de clases que tienen el piso malo. Deberían hacer bingos para arreglarlo. Ese es el problema del asistencialismo. Te juro. Una rifa, ¿no? Como Peña Nieto. Y así como eso, sí, y así como esos hay muchos. Entonces, esto es una consecuencia también de eso, ¿ves? O sea, como de una desconexión entre la clase política, que muchos de estos, sobre todo con Piñera, tienen que ver también con la élite económica del país, porque Piñera fue empresario y eso. Entonces, ahora este movimiento, más que por el alza del metro, es como reivindicatorio de una dinámica social que no puede seguir más así, que ya no puede seguir. Entonces esperemos que pues lleguen a buen puerto, que la clase política se concientice un poco, que bajen de su pedestal y se den cuenta de las cosas que está padeciendo el pueblo en Chile, ¿no? La gente chilena. Entonces, bueno, eso para ya no alargar más. Muchas gracias. Esta edición especial. Y muchas gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, saludos a todos. Y bueno, y que muchas se gracias las a cosas ustedes, ya. amigos de Vociferante y amigas de Vociferante. Nos vemos pronto. Cualquier comentario ahí, háganoslo. Pregunta. Y hasta luego, hasta pronto.